PTI en adultos, novedades. La realidad es que, como les conté antes, eh, nos va a cambiar la historia de la PTI en los próximos años porque empiezan a aparecer un montón de tratamientos que hacen que que seamos como los oncólogos. Tenemos un montón de terapias target y anticuerpos monoclonales diferentes que están invadiendo el mundo de la PTI, con lo cual la PTI que conocíamos hasta hace 10 años ha mutado y ha cambiado muchísimo. Les voy a contar las novedades del Congreso, pero probablemente una de las más interesantes fue la plenaria que la dio este señor de moñito y diapositivas vintage. Esas son literal las diapositivas del señor este que se llama David Cooper. Eh, Cooter es médico, profesor en Harvard y es el director del departamento de hematología del Mass General, para que tengan una idea del nivel de este profesor. Y es el que ha escrito sobre PTI en los últimos 30 años, todo lo que sabemos sobre PTI. Y él le tocó hablar en la plenaria de la jornada de la trombopoyetina y los trombopoyetino-miméticos, que por supuesto mucho tienen que ver con la PTI. Él un poco fue todos estos ítems, habló de la historia, la estructura, la genética, la fisiología, las primeras moléculas y el uso actual. En realidad es interesante, la descubrió un húngaro, Kelemen, en 1958 a la trombopoyetina a través de plasma de pacientes trombocitopénicos que duplicaban el recuento de plaquetas en recuentos en voluntarios sanos. Interesante. Se sintetizaba en el hígado. En 1994 Cato purifica a la trombopoyetina y en el 96 en ratones knockout para el gen de la trombopoyetina, se publica que no solo afecta la línea de plaquetas y de los megacariocitos, sino que no podían crecer ninguna de las otras progenies, ni los megacariocitos, ni los blancos, ni los proeritroblastos y la serie roja. Con lo cual vieron que había un rol interesante en el mundo de otras áreas, no solo la PTI. Por supuesto, vamos a hablar, él habló bastante de la PTI, pero un poco se centró en un par de cosas interesantes que me parecieron muy interesantes para nosotros. La primera es el mundo de la plaquetopenia por quimioterapia con los trombopoyetino-miméticos. Él habló bastante de dos estudios, el ETROMBOPAC, que es esta trombopoyetino mimético de segunda generación, que es chino y no está disponible en el resto del mundo. Así que muy interesante lo que hacen los chinos, buen día, pero a nosotros mucho no nos aporta, pero es muy interesante porque ellos lo usan un montón en tumores sólidos. Hay trabajos donde demostraban que el 60% podían hacer la dosis máxima de quimioterapia en tumores sólidos contra el 12% de los que recibieron el placebo, pero después hicieron un estudio bastante interesante, el RECITE, con romiplostin, que Argentina participó de este estudio, un estudio hecho por los oncólogos, en donde se les da entre 2 y 4 miligramos kilo luego de la quimioterapia a los pacientes que tenían menos de 75.000 plaquetas después del primer ciclo de quimioterapia, y el ROMI hacía que haya 84% de los pacientes que tuvieran la posibilidad de hacer la quimioterapia en dosis plena contra el 35% del placebo. Esta es la diapositiva y este es el texto que él puso, y con lo cual lo que quedó como novedad es que las guías de la ASCO, de la Sociedad Americana de Oncología, permiten el uso del romiplostin para pacientes que hacen trombocitopenia como toxicidad después de la quimioterapia para tumores sólidos. Y esto es una cosa interesante porque podría llegar a ser algo de práctico para el futuro en nuestro medio, porque el romiplostin lo tenemos acá. Después, obvio,
también mencionó el mundo de la anemia plástica y cómo solo con el trombopoyetino mimético, esta es la médula del paciente con aplasia, y esto hoy en día es norma, incluir un trombopoyetino mimético en el tratamiento de la aplasia. Pero hablando de PTI, lo que decía Cutter en su conferencia plenaria es un poco la historia. Lo primero que se hizo fue utilizar las trombopoyetinas recombinantes o pegiladas, que eran una copia de la molécula original, pero lo que pasó en los trabajos que se publicaron hasta el año 2000 es que generaba anticuerpos que eran anticuerpos persistentes. Esta diapositiva es magnífica porque fíjense, al paciente le daban la trombopoyetina recombinante acá y este era el nivel de plaquetas que tenía el paciente, y esto a 3 años, 2 años. Entonces, la realidad es que eran absolutamente peligrosos el uso de la trombopoyetina recombinante, con lo cual aparecieron, y en esto él fue uno de los precursores, desde el 2008 los agonistas del receptor de la trombopoyetina. Esta imagen que él mostraba es muy interesante porque a pesar de lo vintage de la diapositiva, esta era la médula, este era el vaso y este era la cantidad de plaquetas, y mostraba cómo el compartimento de la producción de plaquetas aumentaba significativamente en la PTI con esto, y lograban en algunos casos una curación prolongada. Por supuesto, habló de los clásicos, pero también habló de los de segunda generación. Y acá tenemos 3 drogas: el avatrombopag, el lusu trombopag y el edtrombopag, que es este chino que les contaba recién. Pero lo más interesante de estos agonistas del receptor de la trombopoyetina es que nosotros acá en Argentina ahora tenemos el avatrombopag disponible. Y esto es muy interesante porque tiene ventajas el avatrombopag comparado con digamos, el trombopag, que es la competencia directa. Es un compuesto sintético pequeño que interactúa con el receptor transmembrana, no compite con la trombopoyetina endógena, y tiene unas características muy semejantes a las de el trombopag, porque es por boca, pero tiene algunas cosas que lo hacen diferentes, básicamente el tema de la dieta, que no interfiere con los alimentos. La dosis de inicio son 20 miligramos por día, es más fácil y no necesita ajustar la dosis ni en los asiáticos, ni da hepatotoxicidad, con lo cual cuando uno compara los trombopoyetino-miméticos que tenemos disponibles orales en Argentina, el AVA tiene algunas ventajas, básicamente la poca interacción con la dieta es muy importante porque no necesitas las 2 horas de ayuno previo y las 4 horas de ayuno posterior, y no da hepatotoxicidad, pero sí da trombosis, como da el trombopag, y no está aprobado en pediatría el avatrombopag, es una deuda todavía, a pesar de lo que contó Gaby recién, de que acaba de publicarse el estudio. Probablemente pronto esté disponible para pediatría también, pero en este momento no. Tampoco está aprobado para la aplasia ni para trasplante, cosa que sí pasa con el trombopag en estas variedades de los trombopoyetino-miméticos, y sí está aprobado para usar en pacientes con hepatopatía, con cirrosis y plaquetopenia antes de un procedimiento, el avatrombopag. Como decía, no pediatría, no embarazo, y es relativamente más fácil porque es una dosis fija de 20 miligramos una vez al día. Con lo cual, hoy en día, las recomendaciones actuales que tienen más evidencia son los trombopoyetino-miméticos, el rituximab y el fostamatinib, que pronto también va a estar disponible acá en Argentina, que tienen distinto mecanismo de acción, pero esto es lo que tenemos hasta ahora en nuestro medio. Una cosa muy interesante que también me llamó la atención es
el uso de anticuerpos para el diagnóstico de PTI. Como dijo bien Gaby recién, el diagnóstico de PTI se hace por descarte, pero en los casos clínicos que presentaban de hospitales de Europa o de Estados Unidos, a todo el mundo le miden anticuerpos contra PTI. Y es interesante porque nosotros no los tenemos ni estamos cerca de poder tener estos anticuerpos. Le hacen a todo el mundo anticuerpos IgG, IgA, IgM contra las tres, digamos, antígenos, la glicoproteína 2B3A para 1B9 y para 1A, 2A. Y esto tiene una sensibilidad entre el 50 y el 60%, que no es buena, y una especificidad entre el 80 y 90% con un valor predictivo del 80%. Pero lo hacen a todo el mundo con PTI, es lo que le hacen habitualmente en la metodología de screening. Y la novedad que presentaron en el Congreso es que algún subtipo de inmunoglobulina pareciera estar más relacionado con el pronóstico, porque muchas veces no podemos predecir qué paciente se va a hacer crónico, qué paciente va a recaer de la PTI, cuál va a tener una respuesta prolongada al tratamiento de inicio. Y pareciera ser que la inmunoglobulina G4 parece estar relacionada con un mejor pronóstico, y la que es más común, que la IG1, que está presente en el 70% de los pacientes, está relacionada con un pronóstico peor. Pero fíjense cómo es el mapa de screening de los 2B3A, 1-9 y 1-2, con las distintas combinaciones posibles. Todas estas métodos se hacen generalmente por ELISA, pero son una metodología que todavía no está tan disponible, y la realidad es que la conclusión fue que el test diagnóstico de los anticuerpos permanece como uno de los problemas a resolver en la PTI. La tercera cosa de la que se habló un montón fue de drogas nuevas que están en desarrollo para la PTI en adultos. El rilzabrutinib probablemente fue el que más se habló. Hubo varias presentaciones, presentaciones orales y pósters. El rilza va a estar disponible porque ya está terminando la fase de investigación, ya están los estudios finales, y va a estar disponible el año que viene, y es posible que llegue a la Argentina también para el año que viene. Es un inhibidor oral de la Burton quinasa, reversible y específico. Los estudios ya se vienen publicando desde el 2020, en el 2026 posiblemente ya terminen. Son estos LUNA que les contó recién Gaby, de investigación. La dosis es 400 miligramos cada 12 horas, y en el ISTH se presentaron 2 de los estudios finales. Es muy interesante el mecanismo de acción del rilza, porque es absolutamente diferente a todos los otros. Tiene un mecanismo que incluso regula la tromboinflamación que aparece en la PTI, que es responsable de muchos de los síntomas. Por ejemplo, se supone que la astenia que tiene asociada a la PTI, que es un síntoma al que no le damos ni bolilla, pero que es uno de los efectos secundarios más visibles de la PTI como clínica fuera del sangrado, está relacionada con este mecanismo de tromboinflamación que tiene la PTI. Y de hecho ya sabemos que la PTI es una patología protrombótica, es una trombofilia encubierta, pero es una patología protrombótica. En la plaqueta lo que hace es inhibir la apoptosis, y esto es porque inhibe el inflamasoma, que activa la caspasa 1, que se encarga de parte de la apoptosis de la plaqueta. En el neutrófilo tiene una inhibición de la netosis y inhibe la producción de especies reactivas de oxígeno, y esto produce la menor tromboinflamación. En el macrófago, la inhibición de la Burton quinasa inhibe la fagocitosis del sistema retículo endotelial, especialmente en el vaso y en el hígado, y esto
frena la captación del complejo anticuerpo inmunoglobulina, y en el linfocito tiene una inhibición de la respuesta inflamatoria y inhibe la activación del linfocito B, con lo cual también tiene un efecto sobre el linfocito. Entonces tiene un efecto esta inhibición de la Burton quinasa en muchos planos, y eso es lo que lo hace probablemente una droga muy interesante. Los estudios, Luna, yo conozco bastante porque participamos del estudio, de hecho tenemos algún paciente todavía activo en el Luna 3, de PTI refractarias, eran pacientes multiresistentes a muchas líneas, y contaba de 3 fases: una fase activa contra placebo con terapia convencional, si venía con otra medicación se respetaba para mantenerlo, sobre todo podían recibir trombopoyetino-miméticos junto con el risalbrutinib, porque tiene un mecanismo absolutamente diferente de acción. Después pasaban a una fase abierta, pero de solo risalbrutinib, 400 cada 12, y después la tercera etapa es la de extensión, que es la que está activa en este momento, que es la que se está por cerrar. Y el estudio incluyó a 200 pacientes, 133 que fueron a la rama rilsa y 63 en la primera etapa a la placebo. Después la fase abierta fueron 80 solo con rilsa, y la extendida fueron 70 pacientes solo con rilsa en forma prolongada. Los resultados que dieron fueron muy llamativos en cuanto a la cantidad de respuesta, porque tenían hasta un 41% de respuesta de remisión de más de 50.000 plaquetas, y esto en la fase abierta que se extendía llegaba a ser 56% de los pacientes, que es un resultado muy interesante si uno lo tiene en cuenta de que eran pacientes que llevaban 7 años del diagnóstico promedio de la PTI, que ya habían pasado por más de 5 líneas terapéuticas, que el 30% habían sido esplenectomizados ya, y que venían todos con terapia de sostén con trombopoyetino miméticos. O sea, no era contra placebo, era contra pacientes severamente tratados y refractarios, con necesidad de muchos pulsos de rescate de corticoides, y esa respuesta fue muy buena. Así que hasta ahora pareciera muy interesante el uso del risalbrutinib. Fíjense cómo el recuento de plaquetas se mantenía por encima del total en la mayoría de los pacientes que tenían una buena respuesta inicial, con lo cual las conclusiones eran que tenían múltiples mecanismos de acción. De hecho, Cutter dio una de los simposios de la industria, fue sobre el risalbrutinib, y él contaba todas estas cosas: múltiples mecanismos de acción, corrige la plaquetopenia en el 50% en la fase crónica, estudios hechos en pediatría, porque incluía niños de hasta 12 años, o sea, a partir de 12 años, mejoraba la astenia en forma significativa, reducía los sangrados clínicos en forma significativa, no da trombosis, a diferencia de los trombopoyetino-miméticos, funciona aún en posesplenectomizados y tiene menor inmunocompromiso, sin reportes de infecciones, con efectos secundarios leves, casi todos grado 1 o 2, sin mayor trascendencia clínica. Así que parece bastante interesante como drogas de futuro. Y ahora nos metemos en el mundo de los anticuerpos. El primero del que se habló bastante fue el daratumumab. Lo conocemos porque sirve para el mieloma. De hecho, se usa todo el tiempo en pacientes con mieloma. Es un anticuerpo anti-CD38 con una dosis de 16 miligramos kilo endovenoso, o ahora se puede usar subcutáneo en 2 a 8 ciclos de tratamiento, con buena respuesta en la trombocitopenia inmune, y ellos ponen con una toxicidad aceptable, con riesgo de reacción alérgica severa en la primera dosis, con lo cual el paciente siempre tiene que estar internado para el DARA en la primera dosis, porque hasta un tercio de los pacientes pueden hacer una reacción alérgica severa, y
38% de infecciones severas en el tracto respiratorio como complicación por el inmunocompromiso. El estudio noruego DART, que se presentó, 50% de respuesta, pero en el tiempo pareciera que esa respuesta se va perdiendo y le pasa algo como al Rituxi, que después de 5 años apenas quedan un 20 o 30% de los pacientes con una respuesta sostenida en la PTI. Se presentó un estudio chino también con 21 pacientes y en pacientes pediátricos también, pero era un daratumumab hecho en casa, o sea, homemade, entonces no sabes si es igual que cualquier otro daratumumab que tenemos en el mercado. Por supuesto, la principal limitante es el precio, no sé si tienen una idea, un mes de tratamiento sale 21 millones de pesos, para que tengan una idea. Porque son 3 ampollas de 400 y cada ampolla sale 7 millones de pesos y esto se da en dosis semanal, perdón, 21 millones de pesos semanal y teóricamente lo que lo usaron son entre 2 y 8 semanas. Así que hagan cuentas y tengan una idea del costo que puede llegar a tener. Nunca, jamás en la vida nadie nos va a probar en Argentina usar DARA en una PTI. El megahitamab, el mesahitamab, ya empezamos con los nombres raros, es otro anticuerpo monoclonal contra el CD38, está en fase 2 de investigación, pero presentaron los estudios en PTI crónica en 48%, con dosis de 100, 300 y 600 miligramos, y fíjense cómo la respuesta aumentaba a medida que aumentabas la dosis, era espectacular, con una buena respuesta y ya alguna publicación hecha este año, con lo cual está en investigación, es otro anticuerpo monoclonal contra el CD38 diferente al daratumumab, tiene un mecanismo de acción distinto. El efgartigimod, ya ni sé cómo decirlo, es un anticuerpo monoclonal que se une a la inmunoglobulina G. Es como una inmunoglobulina contra la inmunoglobulina G específica, solo contra la inmunoglobulina G. Esto hace que las otras inmunoglobulinas, la AM, bueno, ya las conocen, permanezcan en valores normales y entonces eso no da tanto inmunocompromiso y tienen una respuesta rápida. En menos de una semana tienen una depresión de la inmunoglobulina G del 60% y eso hace que los pacientes recuperen el recuento de plaquetas rápidamente. De vuelta, está en fase de investigación, todavía no está comercialmente disponible, pero es otra de las drogas que está en etapa plena de investigación. Y el último que está en etapa de investigación actual, que todavía no está comercialmente disponible, es el ianalumab, que también es un anticuerpo para el receptor BAFF, que es el factor activador del linfocito B, y para el linfocito B, la tiene Novartis, la droga, parece ser más efectivo que el rituximab, no afecta a la célula plasmática, por lo tanto no da inmunocompromiso y desde el diagnóstico versus placebo, es interesante el estudio porque lo empiezan a usar desde la primera línea. O sea, el IANA se usa desde primera línea de tratamiento junto con la terapia convencional. Por supuesto está ongoing todavía. Recién ahora, creo que también tenemos pacientes en este estudio y está cerrándose en estas semanas el reclutamiento de pacientes. Así que también es algo que va a venir en algún momento, le tienen bastante expectativa en el laboratorio. La otra cosa que hubo bastante fue el tema de asociaciones de pacientes en PTI. Me puse a buscar y en Argentina está la asociación ALMA, que tiene que ver con alguna asociación de pacientes relacionados con la PTI, porque realmente estamos en una etapa de integrar al paciente en la metodología de tratamiento y manejo de la PTI. Como conclusión, entonces, fíjense lo que tenemos para considerar el tratamiento. Por supuesto, el acceso al costo
al tratamiento y los costos, controles, ausentismo laboral es uno de los factores, pero la tolerancia a la plaquetopenia del paciente es otro, la idea de curación definitiva, sobre todo mediante la esplenectomía hoy en día, es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si es secundario a colagenopatía, inmunosupresores, mejor, como el rituximab, las comorbilidades, la calidad de vida. Hoy en día se está teniendo mucho en cuenta esta parte, las complicaciones del tratamiento, el nivel de astenia y el nivel de sangrados, hoy casi al mismo nivel en cuanto a tenerlo en cuenta en la caracterización de los pacientes y el grado de preocupación y preferencia del paciente. Y finalmente entonces yo les hago mi cuentito, que es el verso, los nuevos tratamientos target en PTI, justo en el blanco, y la PTI refractaria, un tema de frustración, pocas drogas en el área, no existe una solución. El Rituxi poco dura, el Trombopac flor de ayuno, sacar el vaso pavura, no me quedo con ninguno. Pero hay una alternativa y un montón de novedades. Tenemos en la Argentina el ABA y FOSTA ya salen. También algo diferente para la tromboinflamación, risalbrutinib, mi gente, parece que es la sensación. Hay estudios un montón de anticuerpos especiales, inhiben con gran tesón linfocitos conclonales. Llegó la terapia target a la trombocitopenia inmune, comprá campeón, diría alguno, con este ganá seguro. Hoy de todo se está dando, anticuerpos los que quieras, tanta cosa está mareando, PTI no sos lo que eras.